Buenas es un grupo que está compuesto por Nori Smith, Elimor Liberata, Dalia Reyes y Anelis Tejeda, y quien le habla sería Nin, y hoy le vamos a estar hablando sobre los materiales cerámicos y los polímeros. Siguiente. Los materiales cerámicos son materiales inorgánicos compuestos por elementos metálicos y no metálicos vinculados químicamente mediante enlaces iónicos y ecovalentes. Según su estructura, se pueden clasificar en dos grandes grupos, que son los materiales cerámicos cristalinos y los no cristalinos o vidrios. Dentro de los cristalinos se pueden ver los monocristalinos y los policristalinos. Aquellos que tienen una estructura policristalina o no cristalina suelen ser monofásicos y polifásicos. Siguiente. Dentro de las cerámicas cristalinas existen tres grupos, que son las cerámicas de óxido de silicio, las cuales pueden agregar refractorios, las cerámicas de óxidos sin silicatos, que son compuestos que pueden agregar impurezas, y las cerámicas sin óxidos, que esos funcionan como un material abrasivo para elementos para calefactores de hornos. A la vez, tienen dos características, que es el valor de la carga eléctrica de los iones componentes, la cual debe de ser neutra, y los tamaños relativos a los cationes iones respectivamente. Dentro de la estructura no cristalina, los átomos se acomodan en conjuntos irregulares y aleatorios. Esto quiere decir que los átomos que constituyen a la estructura no cristalina no tienen un orden repetitivo, al igual que los sólidos cristalinos. En cambio, los sólidos no cristalinos, con una composición comparable de las cadenas a las cerámicas cristalinas, se denominan vidrios. Dentro de las propiedades generales de los materiales cerámicos, estas se caracterizan por ser aislantes eléctricos y térmicos. A diferencia de los metales y los plásticos, poseen una gran dureza y no son combustibles ni oxidantes. También presentan alta temperatura de fusión, son frágiles y translúcidos. Por otro lado, tienen un alto nivel de resistencia a la corrosión y a los efectos de erosión que son provocados por los agentes atmosféricos. También, ante fuerte tensión, se fracturan, ya que tienen poca ductilidad y elasticidad. Siguiente. Dentro de la clasificación de los metales cerámicos, dependiendo de la naturaleza y el proceso de cocción, se divide en dos grupos, que son los materiales cerámicos porosos o gruesos, los cuales no sufren por el proceso de la vitrificación, ya que el cuarzo no se separa de la arena debido a que se trabaja a temperatura baja en los hornos, por lo que tienen fractura terrosa y son permeables a los líquidos, a las grasas y a los gases. Uno de los más importantes es la silla cocida, la luz inglesa, la italiana y los refractorios. El otro grupo es los materiales cerámicos impermeables o finos, los cuales sí son trabajados a temperaturas altas, por lo que sí se vitrifican el cuarzo de la arena, y estos son impermeables y duros, como el grés cerámico común, el fino y la porcelana. Buenas, mi nombre es Celia Reyes y yo les estaré hablando sobre las aplicaciones como función de la mecánica. Ay, santo. Ok. Mi nombre es Celia Reyes y yo les estaré hablando sobre las aplicaciones como función de la mecánica eléctrica, refractaria y magnética. La magnética cumple con ciertas características como la propensación de la fractura, alta dureza, baja resistencia al impacto y falta de plasticidad. Son generalmente frágiles o vidrosos. Casi siempre se fracturan ante esfuerzos de tensión y presentan poca elasticidad, dado que tienden a ser materiales porosos. Algunos ejemplos son la rescisión y los alabeles de turbina. Seguimos con eléctrica, tenemos el aislamiento eléctrico, que la mayoría de los materiales cerámicos no son conductores de cargas móviles, por lo que no son conductores de electricidad. La superconductividad, que son bajas ciertas conducciones, tales como la temperatura extremadamente bajas, hay una desaparición brusca y total de la resistencia eléctrica de algunos metales cuando su temperatura desciende por debajo de cierto límite. Y finalmente, la semiconductividad, que hay cierto número de cerámicas que son semiconductivas. La mayoría de ellas son óxidos de metales de transición como el óxido de zinc. Por ejemplo, los termisores, los varistores y los condensadores. El siguiente, refractaria, tenemos la termofluencia. La conservadora de las propiedades mecánicas a altas temperaturas toma gran importancia en determinados sectores como en la industria aeroespacial. El choque térmico, que se define como la fractura de un material como resultado de un cambio brusco de temperatura. Luego tenemos la magnética. Un ejemplo claro sería el ferromagnetismo y el ferrimagnetismo. Estos son imanes permanentes de elementos en memoria, componentes magnéticos. Este ocupa un lugar único en la escala de frecuencias, pues combinando sus permeabilidades magnéticas con la alta resistividad como característica de los óxidos. Esas incluyen materiales de óxido que sirven un cierto tipo de magnetización permanente llamado ferrimagnetismo. Las cerámicas magnéticas están hechas de ferritas, que son minerales cristalinos compuestos de óxido de hierro y combinación con algún tipo de otro metal. Siguiente. Otras aplicaciones como función tenemos la óptica, que los materiales cerámicos están destinados a cubrir el hueco entre los vidrios y los
monocristales en el campo de los materiales fotónicos. La facilidad del procesado junto con su inigualable resistencia en medios de corrosivos y de alta temperatura hacen de las cerámicas buenos candidatos para ser utilizados en las aplicaciones ópticas. Luego tenemos el nuclear, los materiales cerámicos empleados en la generación de energía nuclear y en la eliminación de desechos nucleares radioactivos. Aplicaciones de la cerámica como combustible nuclear y como material de eliminación de desechos. Finalmente, la térmica, muchos compuestos cerámicos puros con altos puntos de fusión como el óxido de aluminio y el óxido de magnesio podrían tener aplicación como refractarios industriales. La mayoría de los refractarios industriales se hacen como mezcla de compuestos cerámicos. Mi nombre es Nurisne y yo les estaré hablando acerca de los polímeros. Los polímeros son un tipo de macromoléculas constituidas con cadenas de unidades más simples llamadas monómeros, unidas entre sí mediante enlaces covalentes. Su nombre proviene del griego donde poli significa muchos y mero significa segmentos. La propiedad de estas están dando según el tipo de polímero. Estos se pueden clasificar por su elasticidad, ya sea por ser frágiles, por ser duros, rígidos, por ser opacos, transparentes, translúcidos y demás. En líneas generales, lo más interesante de los polímeros son sus propiedades mecánicas, ya sea por su viscoelasticidad, su flujo plástico y su fractura. Siguiente. Estructura y clasificación. Según el origen, estos se pueden clasificar en polímeros naturales, que como su nombre lo indica, hace referencia a los polímeros que se encuentran en la naturaleza, así como es el ADN, el caucho natural y la celulosa. También se clasifican en polímeros semisintéticos, que es la transformación de los polímeros naturales, así como los neumáticos vulcanizados. También tenemos los polímeros sintéticos, que se obtienen mediante la industria, así como es el nylon. Según su composición, tenemos lo que es los homodipolímeros, la cual se obtienen a través de la formación de monómeros de un mismo tipo, y tenemos los heteropolímeros, que se da mediante la formación de dos o más polímeros de distinto tipo. Cuando se dan solamente la formación de dos polímeros distintos o monómeros, esto hace referencia a un copolímero. Y la cadena de un copolímero se clasifica según el modo en que se encuentra el monómero en la cadena. Por ejemplo, tenemos diferentes tipos, que es el azar, la alternada, el bloque y el injertado. Siguiente. Según su estructura, estos se pueden clasificar en lineales, que se dan mediante la formación de monómeros disfuncionales, en ramificados, que se dan mediante la formación de monómeros trifuncionales, entrecruzados, que son las cadenas que se encuentran linealmente adyacentes y que se unen mediante enlaces covalentes. Y los reticulados, que son cadenas ramificadas que se entrecruzan mediante las direcciones del espacio. Según su comportamiento frente al calor, se clasifican en termoplásticos, que son los que vuelven a sus propiedades originales mediante el enfriamiento. Luego están los termoestables, que son los más rígidos a los polímeros originales, y los elastómeros, que presentan propiedades elásticas. Según la reacción de polimerización, estos se clasifican también por condensación, que producen lo que serían los copolímeros y también los homopolímeros, a través de la ruptura de una pequeña partícula, como es el agua, y la unión de monómeros. También se da por adición, la cual se da en tres fases, que es la iniciación, la propagación y la terminación. Y esto se da a través de una ruptura homolítica y se juntan los monómeros. Siguiente. Entre los ejemplos y aplicaciones se presentan los más comunes, que están el propilopileno, la cual se usa como fibra y como plástico. Está el polietileno, la cual es el polímero más visto en la vida diaria y también es el plástico más utilizado mundialmente. Y también tenemos el nylon, que también es llamado poliamida según su nombre científico y es utilizado como plástico y como fibra. Hola, mi nombre es Elimer y el día de hoy le estaré haciendo una pequeña reseña histórica de lo que son los polímeros sintéticos. Los polímeros como tal han estado presentes en la vida y en la naturaleza desde sus comienzos, como pueden ser las proteínas, pero los primeros polímeros artificiales surgieron a mediados del siglo XIX, desarrollándose hasta nuestros días. Pero enfocándonos en lo que son los polímeros sintéticos, la historia de estos es muy larga. Por mucho tiempo solo se utilizaron polímeros naturales como la celulosa en la fabricación de papel o algodón en la confección de prendas de vestir. Sin embargo, con el paso del tiempo, el objetivo fue imitar y sintetizar estos polímeros naturales. Hoy en día no podríamos imaginar un mundo sin ellos, ropa que no se arruga, recubrimientos sintéticos de baño y cocina, parte de aparatos electrodomésticos y un sinnúmero de otras cosas. Pero quien se encargó de dar a conocer estos polímeros fue Charles Goodyear,
un norteamericano que mezcló accidentalmente en una estufa caliente azufre y caucho, obteniendo así un metal que no se fundía ni se ponía pegajoso al calentarlo. Este tampoco se quebraba cuando se sometía a bajas temperaturas y él mismo lo bautizó como un nuevo metal llamado caucho vulcanizado. Este proceso se llama vulcanización. En él, el azufre provoca entrecruzamiento en las cadenas del polímero a través de reacciones que se producen entre algunos enlaces dobles. Gracias. Hola, mi nombre es Janelis y les voy a hablar acerca de los polímeros orgánicos naturales y sus aplicaciones, al igual que los polímeros orgánicos sintéticos. Los polímeros, como sabemos, se pueden clasificar según sus diferentes criterios como su composición química, su comportamiento térmico, su origen o sus propiedades. Entre los polímeros naturales sabemos que estos son los que provienen de la naturaleza, es decir, que su existencia no depende de la intervención humana. Estas son, por ejemplo, las cadenas de ADN, las proteínas, las celulosas y el almidón. Algunos polímeros orgánicos, por ejemplo, los hidrocarburos, estos solamente presentan cadenas de carbono y se dividen en alcanos, alquenos y alquinos, según, el tipo de enlace que une sus átomos. Algunos hidrocarburos más utilizados para la creación de los polímeros son el caucho, el petróleo o el gas natural. Siguiente. Hablemos de los polímeros orgánicos sintéticos. Estos se denominan también como materiales poliméricos o materiales compuestos. En otras palabras, los polímeros sintéticos son todos los materiales plásticos industriales. Estos se clasifican según los siguientes grupos. Los elastómeros, que son derivados del petróleo y del gas natural, como por ejemplo el neopreno, que es un material utilizado para los trajes de buceo. También nos encontramos con los elastómeros termoplásticos. Estos se caracterizan por ser los únicos elastómeros reciclables. Son productos de la polimerización del petróleo, derivados del plástico y el caucho, generando, por ejemplo, el poliuretano. También nos encontramos con los elastómeros termoestables. Se pueden reconocer por ser plásticos rígidos, como por ejemplo la fibra de vidrio o la fibra de carbono. Siguiente. Algunas propiedades y características de los polímeros, primeramente, son muy malos conductores eléctricos, por lo que suelen emplearse como aislantes en la industria eléctrica, por ejemplo, el plástico como envoltorio de los cables. Dentro de la temperatura también es un factor muy importante en el comportamiento de los polímeros, ya que a baja temperatura se tornan duros y frágiles y semejantes como el vidrio, mientras que a temperaturas normales tienden a la elasticidad. Si la temperatura aumenta hacia un punto de fusión, algunos empiezan a perder su forma y otros pueden descomponerse. Siguiente. Esto ha sido todo por hoy. Gracias por su atención.